que es fisiopatología de la inflamación, lesión celular, preparación y regeneración. Dentro de lo que vamos a hablar en lo que es la inflamación aguda, vamos a hablar de dos componentes muy importantes: lo que es la inflamación aguda en sí y lo que es la inflamación crónica. En este capítulo, el día de hoy, vamos a hablar específicamente del concepto de inflamación aguda, ¿no? De los mediadores inflamatorios, ¿no? De las células inflamatorias que componen la respuesta inflamatoria aguda, de las dos etapas por las cuales está compuesta la inflamación aguda, que son la etapa vascular y la etapa celular, ¿no? Entonces vamos a ver aquí los principales mediadores inflamatorios, ¿no? Entonces el día de hoy nos vamos a basar en gran parte de la clase sobre lo que es la inflamación aguda y los mediadores inflamatorios. Inflamación implica una serie de procesos, ya sean fisiológicos o fisiopatológicos, ¿no? Que tienen como fin la resolución del agente infeccioso o del agente dañino o la noxo, ¿no? Que produce lo que es la inflamación, ¿no? Mediante la eliminación de este tejido dañado y la regeneración del nuevo tejido. ¿Cómo se realiza eso? Mediante cuatro procesos, ¿no? Uno que es la restricción, otro que es la digestión enzimática, otro que es la neutralización y otro lo que es la migración del endotelium, ¿no? Cuatro procesos muy importantes. Dentro de los objetivos que vamos a ver en esta clase, y al terminar cuando veamos el capítulo de inflamación aguda, nosotros, ustedes van a ser capaces de poder identificar las causas fisiológicas que conllevan a los 5 principales signos cardinales de la inflamación, ¿no? Como ustedes sabrán, lo que es el dolor, el calor, el rubor y el tumor, ¿no? Lo que fue descrito anteriormente por Celsius y lleva el nombre de Celsius. Y una más que fue descrito por Galeno, que es la pérdida de la función. Entonces, al final del capítulo, ustedes sabrán por qué se producen los 5 principales signos cardinales. Como primer objetivo. Como segundo objetivo va a ser describir los cambios vasculares y celulares que componen a lo que es la respuesta inflamatoria, ¿no? Segundo objetivo, saber a qué nivel de los vasos sanguíneos va a actuar estos mediadores inflamatorios y qué cambios van a producir en ellos, ¿no? Y a nivel celular, cuáles van a ser las principales células que van a intervenir en lo que es la migración, la transmutación, la activación, ¿no? De lo que son las células internas. Como tercer objetivo va a ser caracterizar a las principales citocinas y a las principales quimiocinas que se van a encargar, ¿no? De lo que es la interacción con la adhesión posteriormente a la pared endotelial, ¿no? De lo que son los electrodos, ¿no? Y su posterior activación. Tercer objetivo. Cuarto objetivo va a ser explicar los 4 tipos principales de mediadores inflamatorios que van a constituir lo que es la respuesta inflamatoria, ¿no? Como cuarto objetivo. Quinto objetivo, lo que va a ser diferenciar lo que es la inflamación aguda según sus características, según su daño muscular, según su tiempo de evolución, ¿no? Según sus manifestaciones locales, según sus manifestaciones sistémicas de lo que es la inflamación crónica, ¿no? Quinto objetivo, ¿no? Sexto objetivo, definir dentro del proceso patológico las principales manifestaciones locales que esta va a producir en la respuesta inflamatoria, ¿no? Tomando en cuenta lo que es la respuesta inflamatoria, ¿no? Entonces, 6 objetivos muy importantes que tienen que saber y se pueden preguntar el tema, por lo menos a esos detalles. ¿Sí? Como dijimos anteriormente, hay 5 signos claves que todo estudiante
inclusive de primer semestre, ¿saben? Cuando hablamos de inflamación, muchos creen que la inflamación es algo dañino. No, la inflamación es algo bueno para el organismo, ¿no? Ya que tiene como fin reparar el tejido lesionado, ¿no? Extraer y eliminar el tejido dañado, ¿no? Y proveer de nuevo tejido, ¿no? Entonces, la inflamación es una respuesta defensiva inmunitaria de lo que es la respuesta inflamatoria, ¿no? Y como vemos, tiene 5 signos cardinales, ¿no? Levantando la mano y 5, ¿no? Dolor, como dije, calor, humor, pérdida de función, ¿no? Entonces, si hay alguna pregunta sencilla en el examen, va a ser describa los signos clínicos cardinales de la tetrada de sexo, ¿no? No le pueden meter pérdida de función, ¿no? Porque eso es indicado por Galeno, ¿no? Entonces, 5 signos claves dentro de la inflamación, ¿no? Ya dijimos, es un concepto breve de lo que era la inflamación. Dijimos que es la interacción de los mecanismos fisiológicos y fisiopatológicos, ¿no? Que tienen como función restablecer, ¿no? Eliminar el tejido dañado, ¿no? Y dentro de los signos clínicos también podemos decir un concepto que es la respuesta del tejido vascularizado a la lesión impuesta, ¿no? De los cambios modificables o no modificables que se dan a nivel de la microvasculatura, ya sea la líneas, los vasos sanguíneos pequeños. Tú te estás durmiendo. ¿Qué pasa? No has dormido, no has descansado. Sí, tú. A nivel de la microvasculatura que se va a dar secundarias a la lesión, ¿ya? Y generalmente se va a dar por mediadores inflamatorios, ¿no? Los péptidos que van a tener una función muy importante, los péptidos lipídicos en este caso, y los mediadores inflamatorios, ¿no? Entonces vemos los cambios que se van a producir dentro de los signos clínicos cardinales secundarios a lo que van a ser las etapas celular y vascular. Dentro de lo que es los tipos de inflamación, y como es un objetivo que se indicó de inicio, diferenciar lo que es, ¿no?, la inflamación aguda y crónica, vamos a hablar de lo que es el inicio. Dentro de la inflamación aguda, esto va a ser rápido, ¿no? En minutos a horas va a haber una respuesta inflamatoria aguda. En relación a lo que es la inflamación crónica, esto va a ser lento. Generalmente se va a dar en días, semanas, ¿no? Mientras progresa lo que es la inflamación. Entonces, tomamos en cuenta uno, lo que es el inicio, ¿no? Dos, tomamos en cuenta lo que es el infiltrado celular. Los componentes celulares que van a abarcar a lo que es la respuesta inflamatoria aguda, ¿no? No es lo mismo los componentes celulares que van a abarcar a lo que es la respuesta inmunitaria aguda que lo que es la respuesta inmunitaria crónica, ¿no? En la respuesta inmunitaria aguda, el infiltrado celular se va a dar generalmente por lo que son los neutrófilos. Los neutrófilos van a ser los principales soldaditos que acuden en el momento del proceso inflamatorio. Los primeros que van, ¿no?, son los neutrófilos. En cambio, en lo que es la inflamación crónica, esto se va a dar por lo que son los monocitos, ¿no?, que sabemos que son células maduras, ¿no?, que posteriormente migran de lo que es el componente sanguíneo, ¿no?, a los tejidos, ¿no?, que se forman como macrófagos maduros, ¿no?, que van a ser los monocitos, los macrófagos y los linfocitos. Los linfocitos son células especializadas, ¿no?, ya sea linfocitos B o linfocitos T. Entonces tenemos otra característica para poder diferenciar la inflamación aguda de la crónica, lo que es el infiltrado celular, ¿no? Tercero, lo que es la lesión tisular y fibrosis. El daño del tejido va a ser diferente lo que se va a diferenciar en la inflamación aguda de la crónica, ¿no? Generalmente en la inflamación aguda esta va a ser leve y va a ser autolimitada, ¿no? Se va a resolver de manera espontánea y crónica, ¿no? En cambio, en la inflamación crónica, esta va a ser grave y sostenida, ¿no?, y progresiva, ¿no? Otra característica muy importante, ¿no?,
una característica lo que va a estar en relación a lo que son los síntomas locales y sistémicos. Los síntomas locales y sistémicos a nivel de inflamación aguda van a estar presentes y van a ser notables. Pero la inflamación crónica, ya puede ser grave y letal. Dentro de la inflamación crónica, ya puede llevar a un cuadro de sepsis, ¿no? Puede llevar a la muerte del paciente. Entonces, vemos características entre lo que es la inflamación aguda y crónica, basadas en lo que es el inicio, el tiempo, ¿no? La infiltración celular, ¿no? Los componentes celulares que los van a componer, la lesión tisular, ¿no? El grado de daño a nivel del tejido y los signos locales y sistémicos, ¿no? Un cuadro muy importante para que ustedes lo puedan repasar. ¿Sí? Dentro de lo que es inflamación aguda, dijimos que va a haber dos etapas, ¿no? Muy importantes. Lo que es la etapa vascular y lo que es la etapa celular. Dentro de lo que es la etapa vascular, va a estar formado por una dilatación vascular de los vasos sanguíneos pequeños. Volvemos a aquí, ¿no? Que va a conducir a lo que es un aumento del flujo sanguíneo, ¿no? Dentro de lo que es la inflamación, van a haber tres procesos muy importantes. Lo que es la dilatación de los vasos sanguíneos, generalmente de la microvasculatura, ¿no? Lo que va a aumentar el flujo sanguíneo y lo que va a producir dentro de los signos cardinales lo que es el calor del suelo. Y dentro vemos acá dilatación vascular. También vemos que se van a producir cambios estructurales, ¿no? Que se va a dar por lo que es un aumento de la permeabilidad capilar, ¿no? Lo que va a producir una salida de líquido intravascular a lo que es el extravascular, ¿no? Lo que va a producir lo que es el edema en los pacientes, ¿no? Lo que es el exudado, ¿no? Que es una infiltración intersticial de detritos celulares rico en proteínas, ¿no? Entonces vemos, segundo cambio, cambios estructurales, ¿no? Esto va a producir lo que va a ser la putrefacción y el dolor, ¿no? Dentro de lo que son los signos cardinales, ¿no? Y la salida de células sanguíneas van a producir lo que es la éstasis sanguínea y lo que es la coagulación. Entonces vemos en forma resumida que estos dos patrones, lo que es la dilatación vascular y lo que son los cambios estructurales con aumento de la permeabilidad vascular, van a producir estos síntomas principales. Y ahora vemos lo que es como tercer componente lo que es la migración. La migración está relacionada más de todo a lo que es la etapa celular. En el momento de la lesión inflamatoria, los leucocitos van a migrar al tejido dañado, ¿no? Van a, mediante diferentes etapas, ¿no? Puede ser la migración, la lesión, la quimioterapia, la obsoletación. Tú también estás durmiendo, otro de sueño. Entonces va a estar producida por la etapa celular, ¿no? Ese componente migratorio de los leucocitos al foco inflamatorio que se va a adherir a la pared endotelial y que se va a activar dentro de la pared endotelial, va a estar dado por etapa celular, ¿no? Tercer punto, migración de leucocitos. ¿Sí? Como dijimos, dentro de lo que es la inflamación aguda, el edema va a ser el exceso de líquido que se va a dar dentro de lo que es el líquido intersticial y las cavidades corporales, ¿no? Pero no solo va a haber edema, también va a haber exudado y transudado, ¿no? El exudado va a ser un líquido inflamatorio rico en proteínas, ¿no? A diferencia del transudado, ¿no? Que es un líquido inflamatorio, a veces no siempre inflamatorio, a veces puede ser por fuerza de presiones, ¿no? Presión hidrostática, osmótica, ¿no? Pero es en bajo contenido proteico, ¿no? Y lo que es la pus, ¿no? Que es eyaculado inflamatorio, ¿no? Generalmente polémico, rico en neutrófilos y en detritos celulares, ¿no? Entonces todas esas características se van a dar por etapa vascular, ¿no? Por la dilatación vascular, por el aumento de la permeabilidad vascular, ¿no? Lo que es el edema,
lo que es el exudado y el trasudado, ¿no? Cuando ustedes hacen estos posteriores, van a saber cómo diferenciar clínicamente un exudado y un trasudado. Van a saber qué enfermedades están en relación a un exudado y a un trasudado, ¿no? Van a ver que para diferenciar se tiene que realizar lo que es una coartocentesis. Sacamos el hilo del pulmoncito y mediante características clínicas vemos el exudado o trasudado. Y cuando ya tengamos las características clínicas, vemos el exudado a qué se debe. Y si es trasudado, ¿a qué se debe? Cada una tiene sus características. ¿Ya? El exudado generalmente, a grosso modo, son procesos infecciosos como la neumonía. ¿Ya? Y generalmente el trasudado se debe a insuficiencia cardíaca o lo que son procesos patológicos cancerígenos. Entonces vemos características muy importantes. Siguiente. Hablamos y dijimos que va a estar compuesto por dos etapas, ¿no? Y repetimos, fase vascular y fase celular. Fase vascular va a estar compuesto por lo que es una dilatación sanguínea, fase por lo que es el aumento de la permeabilidad capilar, ¿no? Lo que va a llevar a lo que es el eritema, ¿no? El aumento de temperatura local, ¿no? Lo que va a llevar también a lo que es la pigmentación, el dolor, ¿no? Y durante la éstasis sanguínea, que se llama triaje del shock, va a llevar a lo que es la coagulación. Y vemos una fase celular que, a diferencia de la fase vascular, esta no está compuesta por procesos de los vasos sanguíneos, sino a nivel de lo que son los principales leucocitos que tienen que adherirse a lo que es la pared epitelial. Dentro de lo que es la fase vascular, va a haber una fase de vasoconstricción momentánea antes de lo que se va a dar la parte de la vasodilatación. Esa fase de vasoconstricción momentánea dura segundos a minutos antes de que se va a producir la vasodilatación, ¿no? Y se va a dar también por compuestos por mediadores inflamatorios, ¿no? Generalmente por el factor electroestimular, ¿no? Lo que puede ser el sistema del complemento, ¿no? El factor de crecimiento del endotelio, ¿no? Entonces, en forma de resumen, ya saben que está compuesta por dos. Una, donde va a haber cambios estructurales de la microvasculatura sanguínea, ¿no? Y dos, donde va a haber la adhesión de los principales leucocitos, principalmente neutrófilos, como primera línea de defensa, a lo que es la pared endotelial para la respuesta inflamatoria. Acá vamos a quedar y vamos a cambiar de resumen, ya que hemos hablado de inflamación, que es un punto muy importante. Alguien que tenga buena letra o elijo al azar.